buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del Dragón de YouTube, Oro Plata. Oro se ha comportado de manera extraordinaria en este 2025. La plata, aún mejor que el oro, con revalorizaciones por encima del 30%. Y el platino, la verdad es que ha sido absolutamente espectacular. Con nuestros amigos de Buy the Dip, con Albert y con Martí, hablamos de estos tres activos. ¿Qué ha pasado en 2025 y qué va a pasar con estos tres activos en la segunda mitad del año? La verdad es que esto se veía venir. Ya lo visteis los que veis y estáis suscritos al canal Dragón Oro, Plata y Platino. Lo dábamos como uno de los activos más prometedores de este 2025 y han cumplido las expectativas de manera sobrada. Si es que al dragón le encanta que los planes salgan bien, y vaya si han salido bien. Si quieres invertir en oro y plata físicos, es absolutamente necesario que sepas valorar colecciones en oro y plata. Saber si esa colección que quieres comprar o si quieres vender está en un precio adecuado. Y este episodio es básico para esto. Aquí, por ejemplo, lo veis, un caso práctico, turrón del bueno, como nos dice nuestro amigo suscriptor. Si es que Patreon Dragón Oro Plata ya tiene más de 80 episodios exclusivos solo para tus ojos. Además, una comunidad en Discord en la cual discutimos todos estos episodios y ponemos en común pues nuestra propia experiencia y podemos comentar, hablar, debatir en una de las comunidades más dinámicas de inversión en metales en español. Echa un vistacito, Dragón Oro Plata en Patreon. De verdad que si estás serio para invertir en oro y plata físicos, merece mucho la pena que estés aquí dentro con nosotros. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Buy the Dip Podcast, tu podcast de inversión semanal. En esta ocasión tenemos un programa diferente y especial, y es que vamos a tener una tertulia entre dos maestros de los maestros. Tenemos, como siempre, a Albert Mendoza con nosotros, pero más importante aún, Albert, hoy si me permites, tenemos a Dragón Oro Plata, que nos va a hablar precisamente de oro, plata y más cosillas. Así que bienvenidos y es un placer que estéis todos por aquí. Bueno, muchísimas gracias Martí y Albert, encantado, hacía tiempo que no estaba con vosotros, pero bueno, un placer. Vamos a hablar, que está calentito el asunto, está calentito, vamos a hablar. La verdad que pues es un placer que hayas venido por el programa de nuevo. Ya hacía bastantes meses que no teníamos un programa hablando de oro y plata en concreto contigo, diría que por lo menos 6 meses, ¿no? Aproximadamente. O un año, pero bueno, pero han pasado muchas cosas desde entonces y cosas todas buenas, además. Sí, de hecho, es que la tesis de los metales han volado, o sea, sobre todo los metales preciosos han volado. Y te quería preguntar por eso, primero, ¿qué ha pasado para que los precios de los metales estén donde estén donde están? El oro por encima de los 3.000, la plata rozando los 36, 37 dólares. ¿Qué está pasando en el mercado? Bueno, aquí hay varias, vamos a decir así, causas, y cada metal es un poco distinto y cada metal tiene unas influencias distintas. Si empezamos por el oro es dinero, entonces yo creo que es totalmente distinto a los mecanismos que regulan a otros metales, como puede ser plata o el platino, tiene que ver con los que regulan al oro, ¿no? El oro principalmente es dinero y como tal está considerado en los mercados financieros. ¿Qué es lo que está pasando al oro y lleva pasando desde hace prácticamente año y medio? Pues que los bancos centrales siguen comprando. Llevan 3 años comprando, más de 1.000 toneladas al año y la tesis es muy sencilla. Si el Banco Central de China compra, yo compro, o cualquiera compra. Si es que no hay que pensarlo demasiado. O sea, nadie compra oro físico como compran los bancos centrales. Hay que recordar que los bancos centrales compran oro físico como coberturas, como para dar solidez de activos y, sobre todo, para tener flexibilidad de acción cuando toque. Es decir, cuando tengan que expandir o contraer sus balances, pues ese oro le da una solidez extra y una flexibilidad para poder hacerlo. Y solo llevan oro físico, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, los bancos centrales,
compran oro esperando que, como mínimo, se quede como está y evaluando hacia el futuro con unas potenciales subidas. Como son los que llevan las manijas de la economía mundial, pues no es uno, muchos bancos los que están comprando, pues lógicamente somos optimistas y lo llevamos siendo desde hace, pues, por lo menos 2 años y medio, 3, ¿de acuerdo? Desde que empezaron. China, por ejemplo, un banco tan potente como China, está reduciendo su exposición al dólar y aumentando su posición en oro. Y en los últimos, diría yo, 24 meses, creo que solo ha pausado 5. O sea, 19 meses de compras continuas cada mes. Y 3, 4, 5, yo creo que fue desde junio del año pasado hasta noviembre del año pasado, pausa. Que 90, pausa. Y luego a partir de ahí, comprando. Y comprando en máximos, comprando en 3.000, en 3.100, en 3.200. O sea, es decir, dándole duro. Y con unas cifras oficiales que no concuerdan con las cifras de importación de oro por parte de China. Está entrando muchísimo más oro a través de Hong Kong, ya sabéis cómo funciona. Hong Kong es la puerta, es, vamos a decir, la zona franca del oro y de otras cuantas cosas más para China, y el gobierno, pues esa frontera la permeabiliza más o menos en función a sus necesidades. Y entonces ahí cantan por soleares lógicamente las cifras de importaciones, que eso sí se publica. Entonces no coinciden en muchos casos con las cifras publicadas de compra del Banco Central. Es decir, los bancos centrales lo que hacen cuando compran es que informan al Fondo Monetario Internacional de decir, oye, he aumentado mis posiciones en oro, yo qué sé, 2 toneladas, por ejemplo, ¿no? Pero luego si ves que los números de importaciones no cuadran, entre también, por supuesto, lógicamente, se importa para temas de joyerías, para temas de... Bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero se puede ver claramente que ahí hay cosas que no funcionan, ¿no? Porque luego también las cifras de ventas, etcétera, se publica. En fin, al cabo, que China, al parecer, está metiendo mucho más oro de lo que está declarando. Y luego eso, la parte del Banco Central, y luego la parte del retail, de los inversores, también el momentum en China es pro oro. ¿Por qué? Porque, bueno, el yuan, que está regulado, como sabéis, también por el Banco Central de China, pues la idea que tienen es de evaluación, ¿no? Para fortalecer el comercio exterior. Problema con esto, que claro, devaluaciones, pues ya sabéis, los ciudadanos lo pasan un poco regular normalmente cuando ocurren este tipo de cosas. Aunque sean devaluaciones controladas, como en China, pero los ciudadanos lo pasan regular. Esto tradicionalmente en China había sido asumido por la parte de inmobiliaria, de construcción, etcétera, 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 y mucha ciudadanía se había tirado por ahí. Pero en los últimos 2-3 años también esa parte ha caído. Entonces lo están viendo como un safe haven y que les está resultando muy bien. Entonces ahora hay una demanda muy potente de retail y luego parte también de institucionales y de Banco Central. Para mayor todavía, echarle más leña al fuego del oro en China. También las 2 mayores aseguradoras de China han solicitado y les han admitido usar el oro como inversión. Y es que esas 2 aseguradoras de China resulta que llevan los fondos de pensiones de cientos de millones de personas. Entonces, claro, si tienen que tener oro y lo tienen que tener no con papelitos, sino con oro físico, pues lógicamente esa demanda también va a surgir. Eso en la parte de China. Luego hay otros bancos, por ejemplo, Polonia ha duplicado reservas en el último año y medio, ¿no? República Checa. O sea, realmente muchos de los bancos no alineados, si dividimos el mundo entre los países alineados, que es Estados Unidos, sistema euro-dólar, Australia, Corea del Sur, Japón y Canadá, frente a los no alineados, que sería pues esto, los países europeos fuera de la zona euro, como hemos dicho, República Checa, Polonia, y luego, por supuesto, BRICS y países de Medio Oriente, Irán, países Emiratos, etcétera, 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 pues todos están en la parte de vamos a tirar el oro, lógicamente, o sea, tirar del oro, no tirar el oro, sino tirar del oro. Y por el otro lado, los países alineados, lógicamente, confían en su sistema euro-dólar y
sería ponerse, ¿no? tirarse piedras sobre su propio tejado. Entonces, los bancos centrales de los países alineados no están comprando oro actualmente, ¿no? Entonces, ¿un poquito por qué? Pues eso, esa tendencia de los últimos 3 años, 3.000 toneladas que han ido a parar a bancos centrales, más la demanda en Asia, más demanda también en Oriente Medio, pues hace que el valor del oro pues se ha tirado mucho para arriba. Esta es una tendencia, la de China inmobiliario, que me llama bastante la atención. Y cuando lo escuché por primera vez, y tiene todo el sentido del mundo, de si el inmobiliario ya no es una reserva de valor, como había sido en China durante tantos años, y que, bueno, que ha sido aquí en Europa también, ¿no? En España, sobre todo, el ladrillo siempre se ha visto como fuente de valor. Pero colapsado el inmobiliario en China, el cara del salto al oro, tantos millones, bueno, billones de personas, es bastante potente, porque introduce un factor de demanda retail muy, muy grande. Y en cuanto a la compra de los bancos centrales, a mí me parece bastante curioso, aunque me genera un poquito de incertidumbre, viendo ahora, por ejemplo, que hemos visto una descorrelación entre los tipos reales y el precio del oro. Y siempre, bueno, estos últimos meses me ha surgido la duda, porque sí es cierto que he mantenido las inversiones en oro, gracias a Dios que las he mantenido, a pesar de que los tipos reales estaban en el terreno ya positivo. Eso me hacía pensar no es posible que los bancos centrales vuelvan a acumular dólares, teniendo en cuenta que la inflación aparentemente ha bajado en Estados Unidos y los tipos se mantienen todavía altos. No sé cómo ves eso, al menos en el bloque occidental, aunque estamos viendo que siguen comprando oro, pero es una de las tesis, digamos, bajistas, ¿no?, que hay por ahí. Sí, realmente lo que comentas es totalmente así. Tradicionalmente lo ha sido, hasta 2022. Sabemos que dólar es inversamente correlacionado al oro por una razón muy sencilla. Cuando alguien busca rendimiento seguro a largo plazo, si tú tienes unos tipos reales altos, lógicamente compras bonos, compras deuda y al euro no le haces ni caso, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido toda la vida así hasta 2022. Ahora bien, de 2022 se ha ocurrido una descorrelación brutal, como comentas, Albert, es así. Y yo creo que tiene que ver con el tema de Ucrania. Me explico. Y las sanciones sobre todo. El problema de esto es que hay muchos países que han visto las orejas al lobo y han visto cómo a Rusia le han congelado activos valorados en dólares, porque pase lo que pase, si tú tienes un activo que está denominado en dólares, ya sea deuda, ya sea cash, ya sea un montón de, bueno, pues eso, cualquier tipo de activo que tengas o que puedas manejar denominado en dólares, antes o después va a pasar por un banco americano. Sí o sí. Y los ojos de Sauron de Washington va a pasar por el escrutinio. Conclusión, te lo pueden congelar, como le han congelado a Rusia. Hay muchos países que prefieren no pasar por ese ojo escrutador de Washington y tener sus activos libres, que en este caso, por ejemplo, el oro, que no pasa por el ojo escrutador de Washington. Puede pasar papelitos de oro, por supuesto, pero están denominados en dólares, pero oro físico no. Entonces, muchos bancos centrales deciden reducir esa exposición a Washington porque pueden pensar, oye, sí, muy bien, yo tengo mis problemas nacionales, mañana tengo un problema y tomo una decisión y Washington le parece mal y me congela los activos. Puedes decirlo, ¿eh? Taiwán. Por ejemplo, u otros, ¿no? O sea, hay otras realidades, ¿no? Y bueno, pues lógicamente prefieren pues no arriesgarse. Y entonces dices, oye, que tiene pues, todo el sentido del mundo, ¿eh? Claro, dices, oye, prefiero decir, oye, a lo mejor pierdo ese 2% de tipo real, ¿vale? Que a lo mejor con el oro no tendría por qué ganarlo, pero me quedo y aseguro mis activos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también ha ido un poquito por eso. Lógicamente, esto solo aplica a países no alineados. Ya digo, una definición propia de países no alineados, ¿no? Todo lo que no sea Unión Europea, Estados Unidos, bla, 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 bla. Lógicamente, de hecho, ninguno de los países alineados que yo sepa ha comprado oro, porque ellos ya tienen su parte segura en la parte dólar y bueno, mantienen, por supuesto, sus reservas históricas. Países como Alemania, como Estados Unidos, como Australia tienen sus reservas y no las han aumentado. Pero otros que sí que pueden ser temerosos del poder de Dios
¿no? Pues ahí sí que lógicamente se cubren las espaldas. Entonces, ahí es de porque al fin y al cabo eso sigue siendo una demanda que va, como dices, y es que es totalmente es así, Albert, va contra natura, ¿no? O sea, dice, ¿por qué voy a querer yo oro que no me da frente a bonos americanos que sí que me dan? Bueno, pues porque en uno sé que no me lo van a congelar o no me lo puedo intervenir, y el otro pues me lo van a intervenir. Así de simple. Eso no significa, ojo, que yo también leo ahí por Twitter y tal, ¿no? El dólar se va a desplomar, el dólar se hunde. No, a ver, no, hay que ser realistas. El dólar, ahora mismo el 60% de la deuda mundial está denominada en dólares. Todo el comercio commodity se hace en dólares. O sea, es que eso está así, ¿no? El mundo se mueve con dólares, es la sangre del mundo. Ahora bien, que haya países que quieran reducir su exposición, lógicamente es lícito. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero que de ahí a que el dólar se despeñe o que se deje de comerciar en dólares, ahora mismo no es algo realista. Sí. ¿Y aquí crees que Ucrania ha sido el catalizador o, por así decirlo, el acelerador? Porque al final ya China, y digo China como puedo decir otros países del bloque, pues como tú dices, ¿no? Que no siguen las órdenes de Washington, pues ya llevan deshaciendo deuda americana desde hace ya mucho tiempo. ¿Eso crees que va a ser una continuación? Y eso es importante porque al final, si algún día vemos paz en Ucrania y una resolución que más o menos pues, pueda contentar a todo el mundo, que lo dudo, pero bueno, por pasar puede. ¿Ahí crees que un acuerdo de paz, pues por ejemplo, podría volver a la senda de vamos a volver a invertir en deuda americana? Y sobre todo si dices que, bueno, por ejemplo, el crecimiento en China se empieza a estancar y que necesita sacar de algún sitio, pues ¿lo ves posible o dices eso es una prioridad, eso es interés nacional, con lo cual eso ya no va de ganar más o menos, sino interés nacional, por lo cual va a continuar así? Respondiéndote por partes ahora la primera parte de la pregunta, si es un acelerador o un catalizador. Yo creo que es un catalizador. A ver, los bancos centrales llevaban vendiendo, o sea, perdón, comprando oro ya desde 2014 en posiciones netas, claramente netas, aunque no de manera muy, muy obvia, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que desde el año 2022 ahí es donde justo empiezan y se toman los picos, a lo mejor de, ¿qué os voy a decir? Del 2016, 17, estoy hablando de memoria, sobre posiciones netas de 100, 200 toneladas, ¿no? Que dices, bueno, pues sí, pues como que está cambiando un poquito la tendencia. Bueno, pues puede ser. Pero de 2022 justo empezaron con 1.000 toneladas, que es una salvajada. O sea, entonces fueron 3 años consecutivos muy potentes, 2022, 2023, 2024, de compras de oro de bancos centrales a 1.000 toneladas cada año, es una salvajada, ¿no? Y justo coincide con el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Entonces yo creo que ahí fue un catalizador tremendo para que ese sentimiento que ya estaba flotando, ¿no?, se incrementara. ¿Qué ocurriría si hay paz en Rusia? Yo creo que tampoco variaría grandes cosas, me explico. O sea, lo que ha hecho Estados Unidos yo creo que no ha tenido precedente, porque yo creo que embargar a un país como Rusia y congelar activos, no solo Estados Unidos, sino también, por supuesto, Unión Europea y otros países, es algo inédito. O sea, me refiero a un país del tamaño de Rusia, ¿no? Porque incluso en guerras, yo qué sé, cuando ha ocurrido guerras en los años 80, los años 90, la guerra de Irak, aquí no había embargos de este tipo. Bueno, sí, embargas a Irán, pero Irán, oye, dentro de lo que cabe es Irán, ¿no? Y tiene sus comercios muchísimo más limitados, efectivamente tiene petróleo, pero tú puedes sacar el petróleo por otro lado, etcétera, ¿no? Pero claro, embargar a Rusia estamos hablando que retrotrae un poquito al tema Guerra Fría de los años 80, ¿no? Rocky Balboa versus Iván Drago, ¿no? Y dices, hostia, tú, cuidado, que esto... Entonces, claro, el sentimiento de otros países grandes o muy grandes, como puede ser, por ejemplo, China, ¿no? O puede ser, por ejemplo, Pakistán, muy, muy poblados, y incluso sudeste asiático, ¿no? Con respecto a Estados Unidos, pues se dice, joder, es que esto mira lo que han hecho. Entonces dicen, cuidado. Sí, efectivamente, se termina el show, pero eso no significa que mañana vuelva a ocurrir otra vez, ¿no? O insisto, que yo tenga un problema territorial o nacional que yo considere que es mi problema,
¿no? Y que Estados Unidos decida unilateralmente, o la Unión Europea, intervenirme en mis dólares y mis euros porque no le gusta cómo manejo un tema, ya sea nacional o ya sea regional, ¿no? Es la policía del mundo. Entonces dices, oye, pues a lo mejor esto me viene mal, ¿no? Entonces, yo creo que, lógicamente, idealmente, lo que deseamos todos es que haya paz, que la gente pues, deje de morir en una trinchera, pero económicamente yo creo que cuando eso ocurra, y sea quien sea el ganador o cómo ocurra, no va a tener una influencia clara, ¿no? Que todos los bancos centrales van a empezar a vender oro otra vez porque dice, ahora que ya se ha terminado todo esto, o ahora ya empieza a confiar en el tío Sam. Hombre, pues no sé, hasta que alguien haga la siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo creo que es un poco más tendencias, ¿no? Es un tema péndulo. El oro también está ahí porque por temas de crecimiento y de deuda. Me explico. Ya del siglo XXI, el crecimiento de Producto Interior Bruto en los países occidentales, muchos países, está basado básicamente en deuda. No es un crecimiento sano. Entonces, por eso funciona el oro muy bien también. Por ejemplo, hubo un efecto contrario a lo que ocurrió en los años 90, que el oro se comportó de manera bastante horrible y finales de los 80. ¿Por qué? Porque el crecimiento de los años 80 y los años 90 fue un crecimiento razonablemente sano, no había mucha deuda y los PIB pues, funcionaban y tiraban hacia arriba. Era, vamos a decir, creación de valor con una deuda contenida, cosa que ahora mismo no ocurre. Ahora, para que te sube una décima de un porcentual de un PIB de un país, pues claro, tienes que meter deuda, tienes que meter inflación, tienes que meter engrosar números, pero no es un crecimiento sano en general. Entonces, básicamente, el oro funciona bien en economías no sanas, ¿de acuerdo? Es más, comprar oro es apostar no por una economía sana de crecimiento y de generación de valor, sino por todo lo contrario. Y cuando funciona mal el oro o bien el oro es cuando ocurre esto, cuando no hay una economía sana. Es que ahora estamos en los rendimientos decrecientes. Cada vez te hace falta más puntos de deuda para aumentar el mismo punto de Producto Interior Bruto. Y eso al final es una tendencia estructural muy, muy negativa. Y eso que comentabas, Martí, si lo de Ucrania fue un catalizador, un acelerador, yo creo que estructuralmente vamos hacia que el oro suba de forma estructural, al menos en denominación fiat occidental, porque es de lo que hemos hablado en este canal largo entendido, ¿no? Déficits estructurales a nivel fiscal, aumento masivo de la deuda, depreciación monetaria, pero la congelación de los activos, que es algo que no se había visto, bueno, se ha visto, ahora lo he buscado. ¿Cuándo Estados Unidos, Europa congeló activos? ¿Cuando un país ha invadido otro? Pues Irak, Serbia, Yugoslavia, Irán, Afganistán, no es Rusia. Y esto a países antagónicos, otro bloque hegemónico que sería China, pues le hace pensar, oye, pues esto me puede pasar a mí si invado Taiwán o si llegamos a un punto de tensión en el cual pues hay que usar ese tipo de armas. Entonces tiene todo el sentido ir pivotando hacia activos como el oro, que no te lo pueden ni congelar ni confiscar porque está en tu territorio. Y girando un poco la pregunta, hemos dicho, vale, la demanda pues está ahí, va a estar ahí, pero ¿hasta cuándo? Hemos dicho que, bueno, habías comentado antes que estaban comprando 1.000 toneladas diarias. ¿Sigue teniendo fuerza o sigue habiendo margen para que se sigan viendo estos niveles de compra tan potentes? ¿O cuándo deberíamos empezar a esperar que se vayan reduciendo? ¿O cuándo? Por tema de la fortaleza de la demanda. Sí, el tema es que la demanda que llevan los bancos centrales es independiente, o sea, es independiente del precio. Realmente, como si ellos son los mismos que dan a la impresora, con lo cual les da igual que valga 3 o que valga 30. O sea, eso no es importante. El problema es, por ejemplo, los inversores retail. Claro, que te duele ahora mismo pagar por una moneda de oro que puede tener el tamaño de tu uña del dedo gordo de la mano, 600 euros, pues duele un montón, claro, lógicamente. No es barato para
para retail, porque lógicamente, como sabemos, los sueldos, y mucho más en España, no han subido de igual manera, con lo cual, para la parte de joyería, para la parte de inversión retail, pues es un drama absoluto. Y llegar a un punto en el que eso gire, y estaba incluso en China también está empezando a girar, ¿no? O sea, no todo el mundo puede permitirse que una moneda de una onza, que es como decir, para que os hagáis una idea, la gente que no habéis tenido una moneda de oro en la mano, una moneda de una onza puede ser una moneda de 50 céntimos aproximadamente, ¿de acuerdo? Claro, es que son 3.000 euros, 3.000 y poco, ¿no? Y claro, 333. 3.333, bueno, en dólares. En dólares. Claro, 3.000 euros, 3.000 euros, más o menos, ¿eh? Y claro, dices, joder, no, eso para un inversor normal, que tiene un sueldo normal, una clase, vamos a llamarlo así, de aquella manera, ¿no? Clase media y tal, un trabajo normal de 8 a 5, pues lógicamente, además las cosas no están para bromas, con el tema de aumento de costes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay dos visiones contrapuestas. Por un lado, una visión de Banco Central que les da igual el precio, o sea, sinceramente, ellos van a seguir comprando siempre que haya oro disponible y quieran proteger sus balances, hasta ahí. Luego va a haber inversores institucionales que, lógicamente, ellos tienen que equilibrar, y ahí es un tema de riesgos, en sus carteras, ¿no? Y sobre todo tener oro disponible por si hay caídas de bolsa importantes, porque este mismo oro es capaz de generar liquidez y evitar llamadas de margen, etcétera, etcétera. O sea, eso es como una especie de, pues eso, de extintor de emergencia, y entonces ellos tienen que ver cuánto te va a costar el extintor. Dices, oye, pues es muy caro el extintor o es muy barato. ¿Te puedes permitir no tener un extintor? Hombre, yo tendría uno, aunque sea pequeñito, pero oye, cada uno decide, ¿no? Y ya digo, y luego esta parte importante retail que sufre mucho con la inversión y cada vez más. Y esta parte retail muy probablemente torne a otros metales que no son dinero, pero que tienen un potencial y están más asequibles, como ser la plata o el platino, por ejemplo. De los cuales ahora hablaremos, que también están bastante interesantes. Pero antes de cambiar de metal, te quería preguntar cómo ves la situación ahora mismo en el precio del oro. Porque hemos tenido desde hace un año, ¿no? Desde diciembre de 2024 vimos la fuerte subida del oro que pasó de los $2.600 hasta los 3.500, llegó a rozar aproximadamente en abril. Y desde abril hasta ahora parece que el precio se ha estabilizado bastante. Las mineras sí que por fin han cogido la carrera y ya han subido, pero el precio lleva unos 3 meses bailando entre los 3.200, 3.400. ¿Cómo ves el mercado ahora mismo? Bueno, el oro, la verdad es que normalmente los más viejos del lugar estamos acostumbrados a que las subidas de un 2% arriba o abajo eran tan raras como las ligas del Atleti, ¿no? O sea, era muy complicado que un día llegara y te hubiera una subida de un 2,1 o una bajada de un 2,1. Era un metal, bueno, un activo razonablemente tranquilo, que no daba palpitaciones a nadie y que, bueno, pues tampoco, salvo en rallies muy, muy marcados en los 70, en los 80 y bueno, y algún otro por ahí también, pero vamos, básicamente eran rallies poco habituales, ¿de acuerdo? Y nos ha ofrecido un rally muy potente que ya no es que sea prácticamente desde septiembre, octubre del 2024, sino me atrevería a decir que desde incluso antes, ¿no? O sea, también en finales ya de 2023 hasta todo el año 2024 hacia arriba, y luego, claro, efectivamente ha pegado el subidón salvaje a estos 3.300. Efectivamente subió un poquito a 3.400, pero bueno, está en una zona de estabilización en la cual yo creo que es normal. O sea, nada sube para siempre. A mí estos que cree el oro un suelo sólido para buscar objetivos mayores a lo largo de unos mesecitos y que se quede por aquí tranquilito entre un canalito entre los 3.100 y 3.400, yo creo que es muy positivo para estabilizar, para que todo el mundo nos hagamos a la idea de que este puede ser el nuevo precio del oro para el futuro.
y es momento de estar quizá tranquilos y con cierta prudencia. Las mineras, lógicamente, al tener esta subida tan potente, pues han ido detrás. Les ha costado un montón, pero han ido de las mineras que en el corto plazo lo hacen mejor que el oro, ¿de acuerdo? Y cuando yo hablo corto plazo, hablo en subidas de este tipo, 6, 7, 8, 9 meses le pegan muy duro y estos momentos hay que aprovecharlos, pero quizá en el medio plazo, vamos a hablar 2 años o 3, todo lo que ha subido el oro en los últimos 2, 3 años, pues las mineras, incluso con los precios de hoy, se han quedado un poco atrás, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué las mineras en el medio plazo quedan un poco más atrás del oro? Porque las mineras descuentan el riesgo. Es decir, el oro en mano es riesgo cero, ya es tuyo, ya lo tienes, lo tocas, ya está. Pero las mineras, tú eres accionista o tienes interés en una minera porque tienes que irte a 3.000 metros de profundidad, una mina en Ghana, a sacar esa misma onza. Lógicamente, a unos costes que tiene que merecer la pena, por eso se hace, pero con unos riesgos inherentes geopolíticos, unos riesgos, vamos a decir, regulatorios, unos riesgos de sostenibilidad y gastos crecientes que son bastante importantes. Mirad lo que le ha pasado a Barrick en Mali, ¿no? Le han pillado la mina, una mina de 500 y pico mil onzas, que el coste por onza, el AISC de esa mina de Barrick era 1.300 y se la acaba de sacar del balance. ¿Por qué? Porque hay un señor en Mali que ha dicho que eso nada, que ahora no estoy de acuerdo, que te revoca la licencia o cualquier constructo que hayan decidido hacer. En este caso lo han puesto de administrador judicial. A ver, el problema de las minas de oro es que no hay minas, hay muy pocas minas de oro en Australia, muy pocas minas de oro en Estados Unidos o en países, vamos a decir así, con legislaciones o regulaciones sólidas, ¿no? Desgraciadamente o afortunadamente, depende por dónde lo veas, las minas de oro pues están en Papúa, están en México, están en África. Entonces, claro, todo esto tiene sus riesgos y ahí es donde ese riesgo hay que jugar y manejarlo. Entonces, hay que buscar los momentos para entrar a las mineras, hay que ver qué mineras manejar en función de las localizaciones geográficas, en función de los costes, ¿no? Y hay que buscar mineras diversificadas geográficamente que no le afecten, pues eso, decisiones como la de Mali, que ni siquiera entro si es verdad o es mentira, si es que da igual, si es que realmente a quién le importa, quién tiene razón. Tú como accionista lo que haces es sufrir las consecuencias, pero a mí no me conforta si fuera accionista de Barrick, que es que mira lo que me han hecho, ¿no? Pues no, al final no sales de eso. Pero bueno, lo comentado, ¿no? Hay momentos en los cuales invertir en mineras para aprovechar de manera especulativa la subida del oro y desde luego estos últimos 5 o 6 meses han sido un buen momento. Ahora veremos, ya digo, a 3 años normalmente el oro gana. Sí, la verdad que el oro físico como riesgo-recompensa es un activo increíble para las carteras así, digamos, más conservadoras. Y esto dices de África. Cuidado que el riesgo político en Europa, yo no sé cómo todavía no han puesto windfall taxes a las mineras de oro de Europa o Canadá. Yo creo que si el oro sigue subiendo, le van a poner algún impuesto especial por los beneficios extra. Y, vale. Pero bueno, la situación, la verdad que está bastante bien, ahora está bastante estabilizado, como comentabas, el oro. Y las mineras algunas sí que han hecho un catch-up bastante rápido, pero está en una situación increíble. La verdad es que con estos precios los márgenes son una pasada y bueno, ahora hay... Petróleo bajo. Petróleo bajo, además, bajando los costes operativos. Está en una situación perfecta, o sea, están genial. Veremos cuando vayan publicando los siguientes informes trimestrales, pero, hostia, de momento están bastante buenos. Y con todo esto, vamos a pasar a un metal un poco más grisáceo. Y no voy a pasar a plata ahora. ¿Qué os parece si hablamos un poquito del platino? Porque el platino sí que se ha calentado muchísimo en un espacio de tiempo muy corto. Y de hecho, en el plazo de un mes y medio, que ha pasado de estar a $900 la onza
a llegar a los 1400, subiendo un 50% aproximadamente. Una subida increíblemente rápida de un metal que a nivel de escasez es similar a la del oro. Bueno, yo diría que es en la parte... Bueno, es mucho más escaso que el oro, porque, bueno, varios factores aquí para el platino que le diferencian del oro. Efectivamente, es más escaso en cuanto a la abundancia, ¿de acuerdo? Además, está muy localizado geográficamente, con lo cual la minería de este metal está muy centrado en Rusia. Ojo, con Rusia, que estamos hablando de Rusia, y con Sudáfrica. Estos dos países son prácticamente el 70-80% de la minería de platino en el mundo. Entonces, y sobre todo Sudáfrica, si, por ejemplo, el RAN se revaloriza o hay un cambio de régimen, problemas, etcétera, en Sudáfrica, el platino pues reacciona violentamente. Además, es un metal que, lógicamente, es más escaso, tiene costes operativos muy potentes o similares a los del oro, vamos a ponerlo así, y que llevaba años extrayéndose prácticamente a pérdidas. Llevaba 2-3 años extrayéndose a pérdidas en Sudáfrica. Algo increíble. Se estaba viviendo de los surpluses que había habido en 2020 y 2021, pero llevaba casi los últimos 2-3 años extrayéndose a pérdidas y viviendo la industria del platino que ya se había extraído. Además, también una tesis megadepresiva, porque ya sabéis, el platino, lógicamente, una de los principales es un metal industrial que no tiene que ver con el oro, pues digo que esto es otra historia, pero la principal demanda del platino es la industria de automoción. Claro, la industria de automoción con el tema de los coches eléctricos, vehículos eléctricos, pues había golpeado seriamente al platino, porque el platino es uno de los principales metales que citan para hacer los catalizadores, con lo cual todas las previsiones eran horripilantes. Un metal que no voy a decir que no quiere nadie, pero que está ahí, que encima cuesta un huevo sacarlo, que además está localizado geográficamente en zonas que ya veremos, etcétera, hace que además, al sacarse muchísimas menos onzas, realmente el mercado sea muchísimo más pequeño, mucho más pequeño que el del oro y mucho más pequeño que el de la plata en cuanto a onzas. Para que nos hagamos una idea, las minas de platino hablamos de miles de onzas, ¿de acuerdo? Las minas de oro hablamos de cientos de miles de onzas anuales, estoy hablando, platino miles, decenas de miles, cientos de miles las de oro y ya millones las de plata. ¿De acuerdo? Entonces, para que veáis los órdenes de magnitud de ceros hacia un lado, hemos dicho miles, decenas de miles platino, cientos de miles oro y millones plata. Para que veáis, entonces, claro, ¿cuál es el tema? Que el mercado es muy pequeño. Abundando en lo que dice Albert, lógicamente, cuando realmente hay una tensión de stock, en un mercado tan pequeño, la subida es parabólica. No hay. O sea, directamente es que no hay. Empiezan a reclamar y no hay. ¿Por qué hay esta demanda, vamos a decir, no decir anormal, pero sí que, se ha dejado sentir ahora en abril? Bueno, pues varias razones. La primera, China está haciendo acopio de todo, básicamente. De cobre, Albert sabe, está metiéndole... Y también el cobre está funcionando muy bien. También lo está usando como alternativa retail al oro. Es decir, si alguien va a comprar oro que le cuesta 3.000 euros o 3.000 dólares la onza en una joya, pero no puede pagar eso, y dices, ¿qué me ofreces? Que no sea esto, pero que mole también mucho y suene, dices, platino. ¿Cuánto te cuesta? Un tercio. Compro. ¿Por qué? Porque además tiene unas propiedades también físico-químicas brutales. O sea, es un metal mucho más duro que el oro, es un metal que funde muchísimo a muchísima más temperatura que el oro. O sea, es un metal, ya digo, mucho más escaso en cuanto a onzas y tal. Entonces, bueno, pues un metal que puede funcionar muy bien. Luego, además, ahora que los coches eléctricos, no voy a decir que están en crisis, pero que sí que
la demanda o el mercado de coches eléctricos está un poco en stand-by, pero sí un poquito más estabilizada, y sin embargo se nota cómo los coches híbridos o de hibridación ligera sí están tirando hacia arriba, y todos estos coches de hibridación lógicamente montan motores que necesitan platino, pues también la industria es un poquito más optimista al respecto del platino. Todo esto hace que, al no haber habido platino y haber habido déficits endémicos, yo creo que peores que los de la plata en los últimos 3 años, haber un poquito más de demanda por parte de Asia, empezar a ser un poquito más optimista por parte de la industria automoción, etcétera, pues ha habido una demanda súbita que ha hecho que te suba el precio, pues es un 40%. Y por ahí van los tiros. Sí, la verdad que es una tesis que le empezamos aquí bueno, el canal empezamos a comentar, me parece, hace ya un año o así. Dije, bueno, yo voy a comprar platino porque para tenerlo en efectivo lo veo a un precio tan bajo y con unos déficits industriales persistentes, que me parecía un sitio interesante, ¿no? Donde hacer un poquito de capital allocation por este efectivo en vez de tenerlo en una cuenta remunerada o en un fondo monetario. Además, es lo que comento, el platino, por ejemplo, en la corteza terrestre está a proporción de 1,25:1 con el oro, que se puede decir, vale, pues proporción similar. Sí, no, porque estos son partes por millón, y el problema que tiene el platino, como decías, que sale en Sudáfrica y las concentraciones económicamente viables que son en Sudáfrica son muy pocas, entonces es un mercado súper pequeño, no tiene, por suerte o por desgracia, no encontramos yacimientos explotables económicamente en el mundo. Es muy raro. Sudáfrica, Rusia, Zimbabue, jurisdicciones complicadas. En Canadá hay algún proyecto interesante, pero si nos salimos de Sudáfrica ya tenemos que hablar de paladio. De hecho, en proporción de platino, Sudáfrica produce, pues lo tengo aquí gráficamente, casi 8 veces más platino que Rusia. A nivel de paladio sí que están iguales, pero es una pasada la geología que tiene Sudáfrica para este tipo de metales. Y lo hace lo que se viene conociendo el Bushveld Complex, que es una formación geológica en Sudáfrica. Y esto que estuve investigando me pareció bastante interesante, es por los diferentes estratos geológicos en los cuales se produce el platino. Y el más conocido, en el cual se han extraído las principales minas hasta ahora, es el Merensky Reef, el extracto de Merensky. No sé ahora mismo la traducción cómo sería en castellano, ¿no? Pero este se está agotando, y hacia donde está virando es a un estrato que se llama UG2, y para el Platreef, que es de donde están los nuevos yacimientos que se van a explotar. ¿Y qué pasa con estas nuevas capas geológicas? Que son mucho más predominantes en paladio que en platino. Y si entonces ya teníamos la dificultad de que estamos en un déficit de platino, de que los costes son elevados por el precio que había, si ya los nuevos descubrimientos y nuevos yacimientos tienen una proporción de paladio más grande, esto pone todavía más en dificultad la oferta de platino. Por eso, a largo plazo, yo creo que me parece bastante interesante dentro de los PGMs, como una opción muy buena para tener exposición. Además de que en este ciclo se han juntado los 3 metales principales, porque hay que recordar que estos metales se producen en depósitos polimetálicos, y generalmente se produce platino, paladio y rodio. Y en ocasiones estos precios se han descompasado, ¿no? Si el platino bajaba, pero el paladio estaba alto, se sigue produciendo, y entonces pues sigue siendo oferta de platino, no se ajustan los ciclos de oferta. Pero hasta el año pasado, que los 3 metales, platino, paladio y rodio, se fueron a pique, y esto ha hecho una sincronización de los ciclos súper interesante, que pone a los PGMs pues como una opción bastante curiosa de mirarse. Yo, por ejemplo, me gusta mucho más el platino que el paladio, pero no sé si tienes alguna opinión sobre los demás PGMs, si los has mirado un poco. A mí, la verdad... Y Albert, si me permites, antes de tocar otros metales, y yo creo que, bueno, que es más que nada, yo creo que al menos me da la sensación que la tesis por parte de la supply pues está clarísima. Lo que pasa es que es lo que había comentado antes de los catalizadores. Si estos van a desaparecer, realmente ahí en la tesis ya trunto ya un poquillo. Pero es y que no realmente, Martí. Bueno, yo no lo sé lo que va a pasar, no tengo ni idea, pero ahí está la otra cara de la moneda, ¿no?
Sí, bueno, a ver, la parte de... Nunca creo yo que es blanco o negro. Fijaos que el peor momento posible para los motores de combustión, ¿de acuerdo? Ha sido hace, pues eso, 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Cuando que Tesla lo está reventando, vehículos eléctricos, todos los tamaños, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora el mercado, vamos a decir que ha estabilizado un poco la parte de los eléctricos y, sin embargo, se ve una demanda de aumento por parte de, como decía antes, hibridación ligera. Esos sí necesitan o bien platino o bien paladio, ojo, que es como sustitutivo, y es lo que comentaba Albert de esas, vamos a decir, esas alternancias, ¿de acuerdo? El tema del platino, además, en cuanto a la parte de geología, comentaba también Albert, es que sus costes de explotación, sus AISC, son similares a los del oro en esa misma zona, ¿vale? 1.100 a 1.300. Y la parte de la tesis de Albert, que yo le he leído en Twitter y es así, ¿no? Tenía toda la razón. No puedes perder con un precio de platino a $900, porque cierra, o sea, Sibanye cierra, por decir una, ¿no? Cualquiera, Impala cierra, pero no pueden, o sea, no pueden aguantar con un AISC un 40% superior al precio subyacente. O sea, cierras, te vas y hasta luego, Lucas, ¿no? Y la parte de la escasez o no, al respecto del oro, o de otros metales, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, joder, ¿y qué pasa? Que se va a acabar la plata, ¿no? O se va a acabar el oro. Y no, si plata hay un montón y oro hay un montón. ¿A qué precio? O sea, es decir, en lo que comentaba Albert antes, ¿no? ¿Cómo están esas formaciones para que sean económicamente viables? Y dices, bueno, se van a acabar y yo no lo sé. Ahora mismo hay un montón de proyectos parados en plata, por decir algo, ¿no? Que están ahí en una estantería porque no son viables hasta los $50. Cuando lleguen a $50 se desempolvará el proyecto y veremos qué pasa. Y meterá más plata al mercado. O sea, no es que no haya plata, es que no hay plata a 35. Igual que el platino. Dice, es que hay poco platino. Bueno, no, lo que no hay es platino a 1.400. Bueno, ahora a 1.400 que ha subido, ¿no? Pero no hay platino a 900. Es más, pierdes de manera miserable, ¿no? Entonces, esa tesis era muy fuerte porque no puede bajar de eso. O sea, ¿cuál es tu nivel de riesgo? ¿A qué va a bajar a 800? 800 no, bueno, ha cerrado directamente, ¿no? O sea, no es viable. Entonces, tú tienes un suelo claro que son 900, que lo que había que tener era un poquito de paciencia y decir, oye, ¿cuándo se va a despuntar este pequeño pico de demanda? Porque al ser un mercado tan pequeño, solo un pequeño desequilibrio en la demanda podía hacer que pegara este petardazo. Y bueno, pues y así ha sido el último mes. ¿Qué ha sido abril? Y alguien pregunta, ¿y por qué no ha sido febrero? Digo, pues porque no lo sé, pues lo supiéramos, joder, sería maravilloso, ¿no? ¿O por qué no lo va a ser en septiembre? Digo, pues no lo sé. Pero que iba a ocurrir en un tiempo razonable, se podía ver, eso seguro. Yo creo que es una de las tesis más interesantes a nivel de oferta y demanda que me he encontrado este año, por lo menos a nivel de riesgo. Eso sí, para jugarlo como un activo físico, prefiero tener los lingotes en Londres que no las monedas sudafricanas, por eso, porque el riesgo es bastante grande y además allí el riesgo operativo, pues cada año tenemos accidentes. De hecho, hace poco me parece que tuvo un accidente Impala en una de sus galerías que se hundió. Sí, le metió 300 personas ahí encerradas que al final le sacaron. Y bueno, al final sin grandes consecuencias para nadie, o sea, simplemente lo que aparentemente tuvieron problemas en tal, y bueno, al final sacaron y esa es la versión. Bueno, realmente son minas muy complejas. Sí, no, joder, y tanto que te lo llevas. Aparte, pues son minas profundas, esas zonas porque realmente es una única beta, o sea, beta hablando en general. Si hay algún geólogo, por favor, escuchando, me perdone, este comentario de café y palillo, pero que es realmente una única zona, ¿no? Esa zona del sur de Zimbabue, del norte de Sudáfrica, el Northern Gauteng, prácticamente son varias minas distribuidas por esa zona, pero que está todo a 400 kilómetros a la redonda, ¿no? O sea, es como, yo qué sé, una zona como tipo Castilla-León, ¿no? Por decir algo así, tal, pero que realmente una mina la tienes en León y la otra la tienes en Soria y otra la tienes en Ávila, pero más o menos es el mismo terreno, ¿no?
entonces que efectivamente que pertenecen a un país u a otro, pero que Sí, realmente no es geológica. la misma formación geológica y no tienen una tal. Y luego los competidores, pues realmente son muy pocos. Lo han mencionado Impala. Ahora, que creo que lo que era Amplatz se ha desgajado y ahora es Valterra, puede ser, Valterra Platinum, puede ser, me estoy hablando de memoria, ¿eh? Y ahora vamos a decir que han hecho una unidad, o sea, vamos a decir que lo han sacado de Amplatz y ahora ya no es pertenece a la empresa, sino que es una empresa independiente. Valterra, ¿verdad? No, Sí. no recordaba mal. Está Valterra, está Impala, está Sibanye, estaba antiguamente Nordam, pero no sé si Nordam la compró Amplatz, pero hay 5 o 6, es que no hay mucho más. Muy poquitas. Hay muy poquitas. Y luego está Mimosa, pero que está, claro, al ser Zimbabue ya es, aunque lo operes Sibanye, pero realmente tiene un 50%, un 40 o 50% el estado de Zimbabue. ¿De acuerdo? O sea, hay muy poquito de dónde elegir. Y entonces, a poco que a uno le vaya regular, pues le va a regular de verdad. O sea, y como es ese precio, no hay unas oscilaciones en cuanto a ISK tan diferentes como puede haber en el oro, por ejemplo, ¿no? Que dices, joder, es que yo qué sé, el ISK en Estados Unidos, en una mina ya madura, pues a lo mejor son, ¿qué os voy a decir? $2.200, ¿de acuerdo? Y sin embargo, una mina en Papúa son 1.300. Entonces hay unas oscilaciones importantes de costes de operativos entre un lado y otro, pero aquí no, como es en la misma zona, el coste operativo es similar. Todos están en 1.300, más o menos. Dólares 1.200, $1.300 por onza. Con lo cual, pues desde luego, por eso era, o lo tenía bastante claro, ¿no? El tema que no te puede bajar de 900. Y para que veáis los precios, Sibanye cerró, tenía una mina en Estados Unidos de paladio y la cerró ya este año pasado, porque no era rentable. Entonces creo que actualmente no hay ninguna operación que cotice fuera de Sudáfrica, Zimbabue y bueno, Rusia. Sí, está el asunto fastidiado. Mira, digo, y aparte me parece un metal fascinante. Eso sí, a la hora de invertir, la recomendación sí que si alguien quiere invertir en platino, idealmente o bien a través de ETFs, las mineras con muchísimo cuidado porque ya sabéis dónde está operando, es decir, Sudáfrica, ahí hay un alto componente de la variación de cómo está funcionando el RAND en Forex con el dólar o con el euro, o sea que hay con cuidadito, o bien metal físico en bóveda, que se puede, que lo hay en bóvedas, hay empresas que se dedican a custodiar platino en bóveda que te permiten hacer transacciones en zona tax free, por ejemplo Bullion Vault, pero hay otra serie de empresas en Suiza, Singapur y otra serie de países donde eso se puede hacer, o bien directamente un ETF, ¿no? Y yo creo que es la mejor manera. A ver, en físico no lo recomiendo porque no hay un mercado físico de platino, de decir, tengo una... ¿Hay onzas de platino, de monedas de onza de platino? Sí, las hay, pero no hay un mercado desarrollado, maduro, ¿no? Para, por ejemplo, de compraventa entre particulares o con tiendas o lo que sea. No es fácil de hacerlo. Entonces, para tener esa exposición, yo siempre preferiría ETFs o bóvedas. Y no os dediquéis, si sube mucho, a robar catalizadores de los vecinos. No empecéis a serrar catalizadores, por favor. Sí. Eso es cierto. Al día. Eso es cierto. Cuando te suba a 3.000 vamos a tener problemas con los tubos de escape y tal. Vas a ver cómo no te va a quedar nada ahí. Y ya, Dragón, para ir terminando, me gustaría saber tu opinión sobre la plata. ¿Cómo está el mercado de la plata? Que también lleva una subida muy, muy fuerte. De hecho, ha acompañado al oro un poquito con lag y parece que ha estado despertando. ¿Cómo la ves? Bueno, la plata es otra tesis, vamos a decir, totalmente distinta a la del oro, que ya hemos visto que es una tesis más económica que cualquier otra cosa. La del platino, que es una tesis de escasez, de mercado pequeño y de posibles oscilaciones de demanda en ciertos sectores industriales muy determinados, y la plata es otra guerra totalmente distinta. En el caso de la plata es un déficit endémico que lleva ya 4 o 5 años. Es increíble como un metal
de uso amplísimo industrial, pues tiene déficits anuales de menos 180, menos 200 millones de onzas, que es una locura. Estamos hablando del 25% de la producción minera. Ahora mismo las minas están dando aproximadamente unas 830 millones de onzas, aprox, ¿eh? Y es que están faltando 200 y pico. Y eso lleva ocurriendo en los últimos 3-4 años consecutivos. Hay que recordar que la plata no es un metal en el cual haya... A ver, sí hay mineras de plata dedicadas como primary product, pero no suele ser lo habitual. Solo el 27% de las minas producen primariamente plata, o su objetivo es la plata. El resto de la plata viene de minería asociada a minería de oro, a minería de plomo, a minería de cobre. O sea, quiero decir que no vamos a decir que te la encuentras, ¿no? El 27% vas a por ella y el 73% te la encuentras, ¿no? Entonces, claro, es un metal muy sensible a cómo vayan las otras minerías, porque lógicamente sí, te lo tienes que encontrar. Y eso da muchísima incertidumbre, porque, como hemos hablado, geológicamente la plata está ahí, pero a lo mejor llegan pues Mietz, la polaca, y decide abrir otra veta donde hay muchísima menos plata, ¿de acuerdo? Que donde hay. Entonces, pues te cae la producción de manera impresionante. El resultado es que hay una demanda cada vez más importante de la parte de fotovoltaica. Está creciendo a cifras salvajes, estamos hablando de dobles dígitos de crecimiento acumulado, que es una brutalidad. La electrónica, porque toda la electrónica lleva plata. Todo lo que nosotros tenemos como pues, ordenadores personales, coches, todo lleva plata. Eso sí, unos pocos gramos, pero está muy repartida. Y realmente, pues cada vez, lógicamente, cada vez hay más tecnología, cada vez hay, pues, bueno, más de todo. Y luego encima, si estamos tirando de fotovoltaica, y una fotovoltaica que está absorbiendo ahora mismo esa demanda de plata, y está absorbiendo porque, lógicamente, los requerimientos de Agenda 2030 en cuanto a electrificación cada vez son más potentes, cada vez hay más prisa, cada vez se quiere más, cada vez se quiere reducir más emisiones. Pues lógicamente, la plata tiene una demanda, digo, brutal. Sin embargo, la oferta está estancada en los 820, 830 millones de onzas. Y ahí sigue. Y cuando tienes una demanda que está creciendo a dobles dígitos y que ya te has comido todas las reservas de 2016, 17, 18, 19, pues lógicamente tiene que subir. Es un mercado, lógicamente, bastante más pequeño que el del oro, pero también es verdad que es más grande que el del platino. Y es algo que la realidad de tocar se tiene que imponer. Lógicamente, es un metal muy condicionado en el corto plazo a los contratos de futuros y a la especulación a corto plazo de los grandes bancos que buscan buscan rendimientos fáciles y sencillos a la hora de pues, hacer rollovers de contratos, llevarse comisiones, etcétera, 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 y ahí se hacen sus cábalas. A medio o largo plazo es incontenible porque realmente a largo plazo necesita, porque al fin y al cabo todo esto de los contratitos de plata es magnífico, ¿no? Pero el fabricante chino de paneles solares quiere tocar la plata porque necesita la plata para sus paneles, ¿no? Pues va a tirar. Y luego una nueva, perdón, Albert, que ya termino, y luego hay una nueva variable que está saliendo ahora mismo, que son las baterías sólidas, incluso para los coches eléctricos. Se habla de nuevos sistemas de baterías sólidas que tiene una base de plata importantísima. Y entonces ahí el multiplicador de plata ya no es unos cuantos gramos, ya estamos hablando de bastante más por coche, por vehículo, lo cual va a echar aún más leña al fuego, si cabe, al déficit endémico. Y habiendo tan pocas minas de plata pura que produzcan plata y oro, ¿hasta dónde crees que puede llegar el precio de la plata si la oferta no responde? Porque por mucho que suba, si la producción primaria está limitada, no va a incentivar que productores, por ejemplo, la polaca que produce zinc, plomo y como la mayoría de la oferta es de oferta secundaria de este tipo de metales, ¿hasta dónde crees que puede llegar el precio de incentivo
si todo sale bien, si la demanda sigue creciendo y seguimos con estos déficits persistentes? Pues la verdad es que es una pregunta muy complicada, porque efectivamente la plata tiene este driver industrial brutal, esta estabilización en cuanto a oferta, que no es posible, ahora mismo no es viable, no es posible mejorarlo. Pero luego, además, no hay que olvidar que la plata efectivamente es industrial, pero fue dinero en su momento. Y entonces el ratio oro-plata es realmente también importante. Y ahora mismo el ratio oro-plata está muy favorable al oro por todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Y la plata se ha visto más perjudicada en esa subida del oro. Ahora mismo está en ese ratio oro-plata en unos 90. Idealmente, en un momento de escasez de plata como el que hay, con una oferta limitada y con una demanda muy creciente, frente al histórico de en torno a los 80, 85, ese ratio oro-plata, yo creo que en un futuro no demasiado lejano debería asentarse en torno al 70-75, ese ratio oro-plata. Entonces, efectivamente, va a marcar mucho el oro el precio, pero yo lo pondría en torno al 75. Entonces, si en un futuro a medio plazo nos vamos a $4.000 por onza, por decir algo, ¿no? Pues nos quedaría un ratio de 4.000 entre 75, pues mira, 50, 55, por ahí. Manejando estos números. Pues interesante. Veremos a ver qué pasa, porque de momento el activo sigue bastante caliente, los déficits siguen ahí. Me ha parecido interesante esto de las baterías de sólidas. Me gustaría investigar un poquito más, a ver cómo va avanzando el tema. Y ya para ir cerrando, Martín, no sé si tienes alguna pregunta. Pues no, la verdad, o sea, yo aquí he estado aprendiendo y escuchando sobre mucho material nuevo. Bueno, la mayoría ya te lo había escuchado hablar a ti, Albert, pero no te escucho mucho. Es broma, que soy poco entendido sobre eso. Y nada, me ha parecido muy interesante, sobre todo tocar los temas que bueno, que normalmente por aquí no solemos tocar tanto, que nos centramos normalmente mucho en la oferta y en hablar sobre algún proyecto en concreto, pero ver el bosque y no solamente a veces el árbol, pues también ayuda mucho. Y ya no solamente por esos tres metales, ¿no? Sino también por países para tenerlos ahí en el radar, o si sabes que, bueno, alguna vez pasa algo por Sudáfrica, pues ya sabes que va a haber el platino que va a volar. Con lo cual, bueno, de preguntas nada, solamente agradecerle a Dragón Oro y Plata que se haya pasado otra vez por aquí. Esperamos que se vuelva a venir. Yo tengo una última, cuando quiera. Vale. Para Dragón. A ver, pregunta completamente seria para finalizar el programa de hoy. Si el platino supera el precio por onza al oro, ¿te cambiarás el nombre a Dragón Oro Plata Platino? ¿O... No, es un mercado demasiado pequeño. El canal hay que buscar oro plata, que es quizá de lo que más hay, ¿no? Pero sí, fuera de broma, a mí el platino siempre me ha fascinado, porque ya digo, tiene unas condiciones físico-químicas brutal. Poca gente sabe que también fue dinero el platino. En Rusia, es verdad que solo fue en Rusia y fue durante unos pocos años, donde se emitieron monedas de platino de 5 rublos. Por cierto, que ahora valen una fortuna o un fortunón, porque se emitieron pocos años y, claro, el problema del platino es que en mano, lógicamente pesa mucho más que la plata, pero mucho más, pero que se podía llegar, claro, a gente, ahora estás hablando de que se movía dinero pues, entre campesinos, gente trabajadora y tal, pues que podía llevarse a confusiones muy, muy tontas, ¿no? Y aparte, luego, bueno, pues también al estar tan concentrado el platino en Rusia y en Sudáfrica, pues lógicamente el resto del mundo no tenía acceso al metal. Pero bueno, eso como curiosidad, ¿eh? Eso como curiosidad duró muy poquito. Y es un metal que me... Esa. Rublos. 6 rublos. Serie Bro. Qué guapo, tío. Naserevso. Y es de, si no veo mal... 1845. 1845,
B es San Petersburg, es la C, se lee como S en ruso, esa pi es como P en cirílico y San Petersburg. La V es la B. Y la B final, o sea, justo debajo de 1845, cuando ves esa C, ese pi y esa B, ¿no? Eso es San Petersburg, son las iniciales. Es C, que se lee como S, es Sant, P, que es de Peter, y Burg, de Burgo. Entonces, esta moneda se emitió en la ceca de San Petersburgo. Platini. Platini, exactamente. Hostia, Pero esta moneda molaría mucho tenerla, ¿eh? Sí. Tendríamos que hacer algún programa de numismática también. No, pero esto es de crowdfunding, porque esta no es nada barata. Aquí tenemos que montar un crowdfunding rápidamente entre los dos canales para recibir donaciones de los suscriptores para hacernos con una y la enseñamos. Yo me ofrezco a enseñarla, pero digo que barata no es. Es muy chulísima, es chulísima. Ahí con el escudo de zarista ruso, con San Jorge y el dragón en el centro. Es una pasada, ya digo, círculo muy poquitos, hay muy poquitas unidades. Pues bueno, pues con esta preciosa moneda terminamos el programa, que esperemos que os haya gustado. Un placer, Dragón, que te hayas pasado por el canal. Sabes que estás invitado siempre que quieras. Y eso que has dicho, Martí, un programa de numismática podría ser muy interesante. Sí, porque yo sabéis que soy de los que me gusta tocar. Por supuesto, lógicamente, como complemento a otras inversiones. El dogmatismo está feo. Es decir, yo siempre procuro de manera personal, pues eso, tener renta variable, tener inmuebles, tener, pues un poco de todo y además tener oro y plata física. Y bueno, pues una buena manera de tener oro y plata física que te sirve realmente de hedge frente a tus inversiones en renta variable o nuestras inversiones en renta variable, porque yo también invierto en renta variable, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hablo más de oro y de plata porque hay un montón de gente que lo hacéis súper bien hablando de renta variable y que no voy a poner yo ahí a hablar de renta variable, ¿no? O de otra serie de inversiones. Cada uno un poco busca su nicho y en lo cual se siente cómodo. Pero vamos, que creo que la verdad tiene muchísimas ventajas que podemos descubrir en algún episodio cuando os venga bien. Yo, por mi parte, cuando queráis. Genial. Pues así lo dejamos ya. Sí, así lo dejamos. Dejar un me gusta si os ha gustado el programa, un comentario y nos vemos en el siguiente. Y recordad, Buy the Dip. Chao. Un abrazo a todos. Gracias.